pedagogías críticas son de largo aliento en nuestra América y pensarlas de manera articulada es clave, sobre todo teniendo en cuenta que se originan desde la resistencia y la lucha contra un sistema de dominación múltiple que involucra dinámicas de opresión, de explotación, de sometimiento, de despojo, que atraviesa transversalmente a los pueblos, comunidades y territorios que intentan ser doblegados, diezmados, al calor del proceso de conquista y colonización. Por eso decimos que son pedagogías que desde su génesis misma remite a un enemigo común, un enemigo que supone un sistema de dominio múltiple. Es un sistema porque efectivamente estamos en presencia de el capitalismo como sistema global, como un sistema mundial, planetario, que requiere sin duda de los territorios de Abya Yala para poder configurarse. Paradójicamente se nos impone un lugar periférico en este contexto global, pero al mismo tiempo tiene una centralidad escollante por los territorios, por los bienes naturales, la lógica de despojo y de acumulación capitalista. Y también si pensamos en el entrelazamiento con lo que hoy es África y lo que hoy es América, para lograr constituir al capitalismo como sistema mundial. Entonces, nos interesa resaltar que son pedagogías que tienen un punto precedente, una genealogía que obviamente es anterior al momento de la conquista, pero sin duda el momento de la conquista y la posterior colonización supone una configuración de pedagogías, de formas de conocer, de habitar la realidad de Abya Yala desde una resistencia y una lucha ante el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, no como sistemas separados, no como lógicas de dominio disociadas, sino desde una imbricación mutua, desde una interseccionalidad, desde un atravesamiento de opresiones, y por eso nos parece importante resaltar que de origen mismo este sistema tiene que poder pensarse en forma articulada. Y las pedagogías, las dinámicas de educación popular que se vienen ensayando también requieren un diálogo intergeneracional. Requiere ejercitar una pedagogía de la memoria histórica que revitalice esas formas de conocer, de aprender la realidad, de transformarla, de habitarla desde una matriz comunitaria, desde cosmovivencias que han intentado ser ninguneadas, invisibilizadas. Por eso decimos que también el proceso de conquista y de colonización, el proceso de imposición del heterosis patriarcado, de las lógicas capitalistas, de la ley del valor, fue un epistemicidio, porque intentó desaparecer no solo vidas humanas, sino formas de conocer y de habitar el mundo, de poder producir maneras de comprender la realidad y de revolucionarla, y eso late en los intersticios, a nivel subterráneo, en los márgenes de la realidad latinoamericana y caribeña, de Abya Yala, y por eso recuperar una perspectiva que pueda ser simultáneamente, es decir, de forma imbricada, anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, y agregaríamos también antiadultista, es fundamental porque no nos debe unir solo el espanto, como solía decir un escritor argentino, sino también el amor, ¿no? Una pedagogía amorosa que pueda pensar la articulación, que pueda pensar la confluencia, que pueda reconocer que lo diverso, lejos de ser un escollo, una dificultad, es un puntal clave para estructurar pedagogías que por sí están habitadas por lo diverso, pero nunca la diversidad tiene que equivaler a fragmentación. Por eso esta perspectiva de totalidad, que es un punto clave de la educación popular, pensar de una manera integral las opresiones, las formas de sujeción, de dominio y de explotación que siguen estructurando nuestro continente, pero que también permiten entender la crisis planetaria, múltiple, diríamos, la policrisis por la que hoy transitamos, ¿no? Analizar y concebir a la crisis también como una escuela de conocimiento es fundamental, y en este contexto
la crisis es una coyuntura propicia para producir pensamiento crítico, para revitalizar esa memoria histórica de mediana y larga duración, para fomentar el diálogo de saberes, que al mismo tiempo es de sentires y de haceres, y desde ese lugar creemos que es clave romper con un colonialismo intelectual, y las pedagogías críticas posibilitan ese quiebre con un colonialismo intelectual que es el correlato de una lógica colonial o de recolonización del continente que estamos viviendo con este extractivismo recargado, con la militarización de los territorios, la proliferación de zonas de sacrificio, con la precariedad de la vida y la superexplotación del trabajo. Frente a todo esto, indagar en aquellos elementos comunes que se imbrican, se articulan entre sí para garantizar una situación de profunda desigualdad y de injusticia es clave. Y la pedagogía en plural, por eso hablamos de pedagogías críticas, también deben ser autocríticas respecto de ciertas lógicas coloniales o eurocéntricas que han signado a la educación popular y a las formas de producción colectiva de conocimiento. No hay posibilidad entonces de revitalizar las pedagogías críticas sin una perspectiva descolonizadora que pueda ser antipatriarcal y simultáneamente anticapitalista y antiadultista, y en ese sentido tener una mirada integral, crítico-transformadora, desde un punto de vista de la totalidad, como concibe el marxismo revolucionario, es fundamental en diálogo con otras tradiciones emancipatorias que aún hoy laten en Abya Yala.